Vamos a esperar unos minutitos a que se conecte el resto de los compañeros y arrancamos. Hola, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, nos alegramos. Ahí están entrando un par más de compañeros, así que ya en unos minutitos arrancamos. Bueno, vamos a ir arrancando. Vamos a continuar con Privado 3, que comenzamos el lunes. Hoy vamos a tener la clase con el abogado Agustín Reynoso. Él va a continuar con el programa, con los temas del programa. Para todos aquellos que no pudieron estar el lunes en la clase, sepan que pueden ver todas las clases grabadas desde el canal de YouTube, Estudiantes Digitales. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en el chat y yo voy a estar leyéndolo y la transmito a Agustín. Y por favor les pido que silencien los micrófonos, así no interrumpimos la clase. Bueno, adelante, Agus. Muchas gracias, Pau. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Qué gratificante, siempre vemos caras conocidas ya, aunque no tenemos la posibilidad de tener clases. Es un abogado. Germán, por favor, el micrófono. Gracias, Germán. Nada, que siempre vemos las mismas caras. Es muy bonito, es muy gratificante que nos quieran entregar su tiempo, ¿sí? Y bueno, mientras esperamos que se conecten el resto de los compañeros, hoy vamos a empezar con la segunda parte del subeje temático número 1. ¿Bien? María del Mar ya nos introdujo un poco en el contenido, nos habló de relación de consumo, nos habló de contrato de consumo, nos habló del 957, la importancia de la definición de contrato. ¿Bien? Entonces lo que nos toca hoy, lo que nos convoca hoy, es la parte siguiente, es la segunda parte. Por favor, confirmame, Pau, si se ve la pantalla. Sí, se ve, Agus. Perfecto, perfecto. Entonces hoy nos toca lo siguiente, chicos. Es muy cortito, no piensen que es mucho. Es cortito, lo cual nos va a permitir evacuar muchas dudas y también nos va a permitir quizás profundizar en una suerte de conceptos, profundizar en posibilidades, en teorías. Bien, estos son los puntos que vamos a ver hoy. Una clasificación, contrato bilateral, unilateral, oneroso y gratuito, conmutativo y aleatorio. Bien, y se agota ahí, porque el nuevo código ha quitado, ha suprimido una clasificación que teníamos antes según los autores, hablaba de los contratos reales, ¿sí? El nuevo código lo ha desplazado. Bien. Luego, por supuesto, la oferta. Esto, chicos, siempre es tema de parcial.
presten un poquito de atención a lo que humildemente uno puede aportar. Pero la oferta es importante, por supuesto, oferta de los contratos, ¿sí? Entonces tendremos una suerte de requisitos, distintas situaciones a analizar, habrá una posibilidad de retractarse de la oferta, la aceptación, ¿de qué es la aceptación? Justamente de la oferta. Entonces, ahí vamos a ver algunos conceptos. ¿Tiene valor el silencio? Si yo no digo nada, ¿qué estoy diciendo? Bueno, los romanos nos decían, el silencio nada vale. Bueno, quizás en este momento es distinto. Y para terminar, formación del contrato entre ausentes y entre presentes. Adelantamos, entre presentes es obvio, dos personas in situ, ¿sí? Para seguir utilizando los latinismos. Dos personas in situ que celebran un contrato, lo aceptan en el momento, y entre ausentes será quizás la situación que nos atraviesa a todos ahora, la virtualidad. ¿Bien? Esto como para presentar un poquito los temas del día. ¿Sí? Mientras siguen entrando los compañeros, quiero detenerme un segundito acá para después no tener que volver. ¿Sí? Vamos a esperar un minutito más y arrancamos con los temas. Una aclaración más. ¿Sí? Una aclaración más. Cuando estudiemos esta clasificación de los contratos, no es vaga, no es tinta que se utiliza y nada más en los libros. Es importante porque esta clasificación la tienen que utilizar y aplicar a todos y cada uno de los contratos de la parte especial. ¿Qué es la parte especial? 1123 en adelante, adelantamos. 1123, compraventa. Muy sencillo de recordar. 1, 1, 2, 3. ¿Bien? Con compraventa nosotros hablemos el espectro de contratos en especial o particulares, ¿sí? Que serán los contratos nominados. Ahí no es una palabra caprichosa, sino que tiene que ver con otra clasificación que no está en el programa, pero la vamos a decir, nominados e innominados. ¿Sí? Es recibida por todos los autores, entonces no estamos hablando de algo nuevo, ni estamos descubriendo una clasificación. Por supuesto, ya está dicho. Bien, entonces, habiendo esperado unos prudentes minutos, vamos a dar inicio a la clase. ¿Sí? Por supuesto, iniciamos con clasificación. ¿Sí? Clasificación bilaterales y unilaterales. Es lo primero que nos marca el programa. Bien, vamos a leer un pequeño concepto, luego profundizamos. La bilateralidad y la unilateralidad, ¿a qué hace referencia? A la existencia de obligaciones. ¿Sí? Por favor, no confundamos. Que existan dos sujetos no implica que existan dos sujetos obligados. Por favor, insisto, no confundamos en este punto. Que hayan dos personas que están formando parte en un contrato no implica que el contrato sea bilateral. ¿Dónde radica la bilateralidad? En las obligaciones. O sea, para que un contrato se pueda reputar como bilateral, dos sujetos deben tener obligaciones recíprocas. ¿Bien? Entonces acá tenemos el primer ejemplo, ¿sí? La compraventa. ¿Y por qué? Porque uno entrega la cosa y el otro entrega el precio. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde está el punto que tenemos que destacar? Quizás en una donación, claro, tenemos uno que realiza la donación y el otro que la recibe. Pero ¿por qué naturalmente se habla de que el contrato de donación es unilateral si tenemos dos personas? Yo entrego y él recibe, porque las obligaciones surgen para una de las partes. Será en este caso el donante. ¿Bien? Entonces, insisto, no confundamos. La obligación, el ente obligacional, es lo que le da justificación o le da fundamento a la bilateralidad de los contratos. Ahora, una vez que sabemos que el contrato bilateral es aquel tipo de contrato en el cual hay obligaciones recíprocas, empezamos a pensar en la infinidad de ejemplos que se nos vienen a la cabeza. La compraventa, claro, uno tiene la obligación de entregar la cosa y el otro de entregar el precio. Técnicamente hablando, ¿qué dice el código? Se obliga a transferir la propiedad de una cosa. Bueno, consultaremos el 1123 cuando tengamos que hablar de compraventa. Ahora bien, por otro lado, también tenemos el contrato de locación. Por supuesto, uno entrega el uso y goce en un punto de un inmueble, por ejemplo, y la otra parte se compromete a pagar, no un alquiler, un canon. Ojo, canon locativo es el técnico, perdón, el término técnico jurídico correcto. Se paga un canon locativo. ¿Bien?
Entonces, partiendo de la bilateralidad, nos vamos a la otra cara de la moneda, la unilateralidad. Son unilaterales los contratos que solo hacen nacer obligaciones para una de las partes. El ejemplo clásico es la donación. ¿Bien? El ejemplo clásico es la donación. Este tipo de clasificaciones, insisto, se las tenemos que aplicar necesariamente a todos los contratos que vayamos a estudiar. Porque al momento de presentar nosotros el examen al docente, por ejemplo, nos dice el docente, bueno, expóngame alumno de la compraventa. Sí, podemos saltar directamente a hablar del 1123, pero es necesario que digamos, el contrato de compraventa es un contrato bilateral, es oneroso, es conmutativo, es nominado. Eso hace al verdadero conocimiento, interrelación de los conceptos, a una exposición clara en la cual el exponente es consciente de que a cierto tipo jurídico, que sería la compraventa, se le va a aplicar esta clasificación que no es vaga, sino que tiene efectos jurídicos. ¿Bien? Primer punto, bilateral o unilateral. ¿Qué más nos dice el programa que tenemos que estudiar? Clasificación entre... Antes Sí. de pasar al otro, ¿podrías poner presentar así se ve más grande la presentación? Oh, sí, Pau. Explícame porque yo soy de la vieja escuela. ¿Dónde Ahí pongo presentar? donde dice arriba a la derecha, presentar, al lado de compartir. Arriba a la derecha, para que tenga justo la cara de los chicos. Ah, ahí está, joya. ¿Se ve bien? Ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok. Entonces, en primer lugar habíamos estudiado bilateral y unilateral. Ahora advertimos otra clasificación, gratuito u oneroso. Gratuito u oneroso. ¿Bien? En tal caso, será oneroso, vamos a ver qué lo dice acá. Los contratos son a título oneroso cuando las ventajas que procuran a una de las partes le son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. ¿Qué implica esto? Que en el eje de los contratos, en el núcleo obligacional de los contratos, ¿sí? Tenemos algunos en los cuales las dos partes ganan, algo patrimonialmente perceptible, y tenemos otro tipo de contratos en los cuales una sola parte gana, algo patrimonialmente perceptible. En tal caso, cuando las dos partes reciben una ventaja patrimonial, pienso en la compraventa, e insisto, porque es el contrato que más van a estudiar, se dice que el contrato es oneroso, porque yo estoy entregando, por ejemplo, mi inmueble y me están entregando cierta cantidad de dinero a cambio del inmueble. Es decir, ambas partes tienen una ventaja patrimonial. Bien. Por otro lado, seguimos sobre el mismo ejemplo. Yo titularizo un inmueble, a Pau la quiero muchísimo, entonces le digo, Pau, ¿sabes qué? Te voy a donar este inmueble. Bien. La actitud, ¿sí?, provoca una prestación a favor de Pau. Pero yo no gano nada donándole a Pau. Sí, tendré un excelente juicio moral a mi favor y seré muy buen tipo. Pero la ventaja patrimonialmente hablando sería para Pau. Entonces acá hacemos la diferenciación. Los contratos onerosos tenemos como ejemplo la compraventa. Por otro lado, como contrato gratuito, tenemos por ejemplo a la donación. Bien, quizás un mandato. Pienso en el último subeje temático de la unidad. Habla de mandato. Bien. Por consiguiente, también podemos hacer el mismo tipo de ejemplos. La locación, por supuesto que será onerosa. ¿Sí? La locación, por supuesto que será onerosa. La locación de obras, la locación de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo que entre las partes entiendan otro tipo de condiciones de contratación. Pero bueno, no reviste mucha dificultad. Bien, insisto, se lo aplicamos a todos los contratos al momento de presentar una exposición. Seguimos, conmutativos y aleatorios. Conmutativos y aleatorios. Acá, ¿cuál es la importancia? Los contratos a título oneroso, fíjense, los contratos a título oneroso son conmutativos cuando las ventajas para los dos contratantes son ciertas. Acá hay un comentario de color, se recibe algo real efectivo. ¿Sí? Las ventajas para los dos contratantes son ciertas. En tal caso, yo sé que estoy entregando mi casa, que tiene un valor patrimonial de $50.000, y sé que me están pagando, por otro lado, $50.000. Bien, ambas partes conocemos cuál es la ventaja que vamos a recibir. Ahora bien, por otro lado, será aleatorio
hablamos del alea, ¿no? Cuando las ventajas o las pérdidas para uno de ellos o para todos dependen de un acontecimiento incierto. Contrato de juego y apuesta. ¿Bien? Contrato de juego y apuesta como un ejemplo clásico, porque en sí misma, la apuesta es aleatoria, no sabemos si vamos a ganar o no vamos a ganar. Bien. A ver, pensemos un ejemplo un poquito más complejo. Hablan los autores de la compraventa de esperanza. ¿Qué será la compraventa de esperanza? Me ubico en este momento en el sector del agro, en el sector del campo, ¿sí? Yo me considero una persona arriesgada y entonces digo, te compro la cosecha del año que viene. Lo que te salga de la cosecha del año que viene, porque la otra parte tiene un campo y dice, bueno, me parece perfecto, celebremos este negocio, por supuesto, como está sujeto a un cierto alea, porque no sé si la cosecha va a salir, si va a haber una lluvia súper fuerte con caída de granizo, si vamos a tener una invasión de langostas, no conozco si va a haber una sequía. Bueno, el alea va a justificar una diferente concepción en cuanto al valor, ¿sí? No será lo mismo pagar por 5 hectáreas sembradas, cosechadas de soja, a decir te compro de antemano lo que surja del año que viene de tus 5 hectáreas. Si surge la soja, fantástico. Bien. Entonces, ese ejemplo lo nombran los autores compraventa de esperanza. Insisto, se va a ver a profundidad en compraventa. Pero bueno, ya sabemos que un contrato oneroso puede ser conmutativo o puede ser aleatorio. Y nos queda alguna otra clasificación, ¿sí? Permítanme acá salir un poquito del programa, porque los autores también hablan de los contratos nominados e innominados. ¿Y esto dónde tiene su fundamento? Pienso en este momento en el principio de libertad de contratación, que muy bien lo explicó, por supuesto, María del Mar en la clase pasada. Pienso en este momento también en que el nuevo código, cuando el legislador en 2015 sanciona el nuevo código, hace un fuerte hincapié en la autonomía de la voluntad. Nuestro código, a diferencia del código de Vélez, ¿sí?, hace mucho hincapié en la autonomía de la voluntad. Entonces permite que las partes, siempre y cuando sean capaces, tengan intención de contratar, bla, 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 no estén fuera de la moral y las buenas costumbres, no alteren el orden público, etc., las partes pueden realizar y pensar ciertos tipos, ¿sí?, para realizar un contrato. Por lo tanto, insisto en esta clasificación, también podemos decir que un contrato es nominado o innominado. La compraventa está nominada porque está prevista en el código. La locación de obras, de servicios, leasing, fideicomiso, mandato, comodato, depósito, etc. ¿Bien? Ahora bien, ¿existen los contratos innominados? Claro que sí. Piensen en cualquier situación en la cual hay un acuerdo de voluntades, ¿bien? Hay un acuerdo de voluntades y deciden ponerle el nombre que ustedes quieran, ¿sí? En este momento se me ocurre, no sé, si bien se podría utilizar como una locación de servicio o lo que sea, pero a mí se me ocurrió celebrar con Pau un contrato de paseo de perros con cierta cantidad de cláusulas en la cual estás obligado todos los días a venir a las 8 de la mañana, yo te voy a pagar un canon, etcétera, etcétera. Y bueno, puede existir algún tipo de figura contractual que no esté prevista en la letra del código, pero está permitida pues libertad de contratación, dice el código. ¿Bien? Ahora, insisto, estos 4 tipos de clasificaciones que acabamos de nombrar, las vamos a aplicar en todos los contratos. Es importante que las tengan presentes siempre. No es letra vacía, porque tendrá efectos jurídicos al momento de juzgar a un contrato sobre su validez o no. Bien, los autores hablan de la faz patológica de los contratos. ¿Cuál es la faz patológica de los contratos? Cuando no se cumple el contrato, cuando pasa algo, cuando, como nos dice la unidad 4, si no me equivoco, tenemos que entrar a la situación de resolución, de rescisión, de revocación, ¿sí? Y hablamos de la cláusula resolutoria implícita, y me fallaste, te voy a demandar por incumplimiento contractual. Bueno, esa es la faz patológica de los contratos. Cuando lamentablemente ingresamos a la faz patológica de los contratos, es que nosotros vamos a entender la importancia de clasificarlo, ¿bien? Porque no es lo mismo que una persona vaya a solicitar al juez cierto resarcimiento o incumplimiento contractual diciendo,
señor juez, este contrato es conmutativo. A mí la contraparte me tenía que entregar cierta cantidad de cosas, porque eso había estado pactado. Por supuesto, el abogado del otro lado dirá, señor juez, este es un contrato aleatorio, las ventajas nunca estuvieron fijas. Bien, el otro contratante sabía que estaba sometido a una situación que no dependía de mi cliente. Entonces solicito que no se tenga por presentado y se le carguen costas a la contraria. Y empieza todo el debate y la disputa jurídica, pero basándonos en este tipo de clasificaciones. Entonces, no lo pasen por alto como una letra vacía, sino que ténganlo en cuenta y aplíquenlo. Bien. Habiendo cumplido con la clasificación de los contratos, el programa nos obliga a hablar de la oferta. Y acá nos vamos a detener, esto es tema de parcial, bueno, perdón, tema de EFIP, ¿no? Tema de evaluación, lo digamos bien. ¿Y por qué? Porque la oferta está presente siempre. Es la etapa precontractual, es la etapa previa a la celebración del contrato. Entonces, nos dice el 972, la oferta, permítame que los lea y volvemos a trabajar sobre el concepto. La oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable. Bueno, hacemos un primer parate en esa frase. Persona determinada o determinable. ¿Bien? ¿Qué quiero decir acá? Que primero que nada tenemos una manifestación con una intención de contratar, lo vamos a ver más adelante. Tiene que ser una oferta seria, dicen los autores. Cuando hablamos de requisitos de la oferta tiene que ser seria, ¿sí? Y que sea seria no significa que la digas y no me esté riendo. Que sea seria implica que haya una voluntad de contratación, una intención contractual. Bien, el elemento volitivo, dicen los autores. Ahora bien, el 972 nos habla de que la oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable. Primer punto. ¿Cuándo es determinada? Quizás es autorreferencial o es obvio. Cuando yo, Agustín, le ofrezco a Pau, te compro tu celular por 10.000 pesos, o lo que salga. ¿Bien? ¿Y cuándo será determinable? Cuando existe algún método, alguna forma de identificar quién será mi contratante. ¿Bien? Existen muchos tipos de situaciones que podemos nombrar. Hay momentos en los cuales el juez determina, es lo último, pero hay momentos en los cuales el juez determina. Hay momentos en los cuales uno identifica a una persona dentro de un grupo. ¿Bien? Por ejemplo, cuando nosotros realizamos la famosa llamada para pedir un taxi, uno no pide el taxi 197. Por favor, ¿me envías el móvil 197? Pues sí, mándame un taxi. Entonces, ahí hay una persona que es un contratante determinable porque está sujeto o está inserto dentro de un grupo. ¿Bien? No me importa cuál es el taxi que viene, me importa que venga uno de tus taxis. Fíjense, no me importa cuál viene, me importa que venga uno de los tuyos. Por eso estoy llamando a tu empresa, porque me parece que son puntuales y todo lo que quieran decir. Entonces, puede ser una persona determinada o determinable. ¿Bien? Ahora bien, siguiendo, pasamos esa coma. Con la intención de obligarse, acá está la seriedad que yo les decía. Tengo intención de obligarme, ¿sí? Fíjense, no es oferta que estemos tomando unos mates y le diga, Pau, ya fue, véndeme tu celu. O algún día te voy a comprar ese celular. Eso no es una oferta. ¿Bien? Tiene que tener una intención de obligarse, una seriedad. Y las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptada. Es decir, una oferta, por ejemplo, pienso en un contrato de compra-venta, insisto, tiene que tener por lo menos el precio y la cosa, ¿sí? Te compro el celular, te ofrezco 10.000 pesos. ¿Bien? Ahora bien, que yo diga te compro el celular, no tendría establecido, propiamente dicho, la condición de la oferta. ¿Bien? No condición en sentido jurídico, sino lo que nos pide el código. ¿Bien? Entonces partimos sobre esa base. Una oferta es una manifestación seria, dirigida a persona determinada o determinable, donde establecemos las precisiones necesarias para que establezca efecto. ¿Y por qué es imprescindible
que estén los elementos quizás particulares o esenciales del contrato, porque el resto lo podemos ver luego. Bien, que yo diga, te compro tu celular, te puedo pagar 10.000 pesos, es válido, no hace falta que yo diga, te lo voy a pagar en la dirección tanto, en fecha tanto, en cierta cantidad de cuotas, ante el eventual problema vamos a fijar como domicilio procesal de las partes tal lugar, y nos vamos a someter a la justicia tanto. No es necesario que nosotros ahondemos en todos los detalles para que una oferta tenga validez. Sí es necesario que hablemos de los elementos particulares del contrato, de las precisiones necesarias. Ahora, haciendo esta salvedad, el 973 nos hace pensar en una situación distinta y esto suele generar algún tipo de confusión. La invitación a ofertar. ¿Sí? Veamos qué dice el código. La oferta dirigida a personas indeterminadas es considerada como invitación para que hagan ofertas. Hacemos un parate en la primera coma. Oferta dirigida a personas indeterminadas es considerada como una invitación a que hagan ofertas. Pienso en este momento en lo que quizás antes se utilizaba más, hoy no tanto, los clasificados del diario. ¿Sí? Busco plomero, busco cerrajero. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo en ese momento? Estoy invitando a la otra persona, ¿quién será la otra persona? El plomero o el cerrajero, a que me haga una oferta. Porque yo, cuando realizo el clasificado, voy a decir, busco plomero para arreglar, qué sé yo, el caño madre de mi casa. Entonces estos plomeros que han advertido la invitación a ofertar, serán quienes tendrán que completar o por lo menos terminar la oferta. ¿En qué sentido? El plomero te va a decir, bueno, yo te puedo hacer el trabajo, te cobro 5.000 pesos. Ahí se termina de concretar la situación de oferta. ¿Bien? Yo te puedo hacer este trabajito, te cobro 10.000 pesos. ¿Sí? Busco albañil para realizar revoque de mi casa. Perfecto, yo soy albañil, te ofrezco hacer todo esto en el plazo de 2 días y te voy a cobrar 10.000 pesos. Ahí nuestra invitación a ofertar, que ha sido a persona indeterminada, se transformó en una oferta, porque me invitaron, ¿sí? Realicé una invitación a ofertar. Ahora bien, pasamos la primera coma. Excepto que de sus términos o de las circunstancias de su emisión, resulte la intención de contratar del oferente. El oferente es quien realiza la oferta. Entonces, ¿cómo será que de sus términos o de las circunstancias de su emisión resulta su intención de contratar? Es distinto a que en ese mismo clasificado yo diga lo siguiente: busco plomero para arreglar el caño madre, ofrezco 10.000 pesos, pagaderos en 2 cuotas, para trabajar en dirección tanto, tanto, tanto. Bien, ¿qué pasó ahí? De los términos y de la circunstancia de la emisión, resulta que yo ya tenía la intención de contratar. Por tanto, la otra persona que hará aceptará mi oferta. ¿Bien? Sí, la otra persona está indeterminada, pero aceptará mi oferta. ¿Sí? Cambia la situación en función de qué, de los términos, de la precisión, de las circunstancias de la emisión, dice el código. Bien, entonces tengan eso muy presente, porque fíjense, en este caso se le entiende emitida por el tiempo y en las condiciones admitidas por los usos. Esta es una expresa referencia o remisión a la 24240. Chicos, por favor, siempre estudiemos relacionando contratos con la ley 24240, ley de consumidor, ley de defensa del consumidor. ¿Y por qué? Porque en las prescripciones de la ley de defensa del consumidor, claro que tenemos una definición o por lo menos un tratamiento de la oferta. ¿Y por qué? Porque esa será la forma en la cual los grandes negocios atraen compradores y se realiza una relación de consumo que se ejecuta a través de un contrato de consumo entre quien fuera proveedor y quien fuera consumidor a los términos de la ley. Recordamos lo que dijo María. ¿Quién es consumidor? Quien para su uso familiar o social adquiere bienes o servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pensamos en el famoso supermercado y este es el tipo de casos que suelen llegar a EFIP. Recuerdo uno. La casa de tecnología, qué sé yo, Matrix, ofrece una computadora a 10.000 pesos. Cuando va la otra persona a comprar la computadora,
Dice, bueno, ¿sabes qué? Quiero esta computadora de 10.000 pesos. Llega a la caja y le dice, no, en realidad sería 15.000 pesos. Bueno, ¿cuál es la actitud que tienen que tomar las partes? Corresponde que la persona que fue a comprar esta computadora observe el ticket. Si es que está en uno de esos panfletos o revistas promocionales, tiene que fijarse abajo a la derecha o a la izquierda o donde lo ponga el negocio. Pero siempre dice oferta válida del 10 de septiembre al 11 de octubre. Oferta válida por la semana del 24 al 31 de diciembre. Oferta válida por tal, 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 tal y tal día. El 973 es una remisión expresa a la ley de consumidor. Bien. Entonces, se le entiende emitida por el tiempo y las condiciones admitidas por los usos. Si en el local no figura la fecha de inicio y de finalización de la oferta, ¿qué vamos a entender nosotros? Que si está el cartel a la vista, sigue estando vigente la oferta. Por tanto, ¿qué debería hacer esta chica? Al vendedor o al gerente le dice, señor, esta es una oferta que yo estoy aceptando, porque usted está promocionando a 10.000 pesos, yo vengo, acepto la promoción y quiero que me cobre lo que dice el cartelito, o el panfleto, o la revista, o lo que sea. ¿Bien? Entonces, fíjense que es importante, y acá nos da la primera pauta. ¿Las ofertas tienen plazo de validez? Sí, claro que sí. Y si no tienen plazo, se entenderá la condición admitida por los usos. ¿Y cuáles son los usos? Dependerá de cada rubro. ¿Bien? Pero tengan en cuenta que cuando encontramos en un local, ¿sí? un cartelito que dice super oferta del día, qué sé yo, lleva 2x1, ¿sí? Hay que ver si es de ese día, hay que ver si abajo dice fecha de inicio y fecha de finalización de la oferta. A veces nos dice hasta agotar stock, perdón. A veces nos dice máximo 2 por persona, ha pasado con el aceite. Bueno, todas estas cuestiones circundan a la oferta y al concepto jurídico que tenemos que tomar de la misma. Insisto, recomiendo una lectura a la 24240, muy bien la ha explicado María del Mar, artículo 1, 2 y 3, que nos habla de objeto consumidor, proveedor y relación de consumo. Luego tendremos el trato digno, bla, 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 y la oferta. Más adelante nos hablará de garantía. Bueno, recomiendo la lectura. Bien. Recomiendo la lectura para tener un conocimiento más abarcativo, ¿sí? Ahora bien, pasamos un poquito por... Perdón, Agus, acá en el chat hay un par de preguntas. Sí. Te las leo a ver si las podemos responder. Dice, en ofertas publicitarias que están fuera de término, ¿corresponde reclamar? Karina pregunta eso. Y Mariela pregunta si los avisos de venta o la ocasión de alquiler de inmueble son ofertas o invitación a ofertar. Claramente, perdón, a mi juicio, el cartelito que dice venta o alquilo es una invitación, salvo que diga alquilo inmueble de 2 habitaciones, que pasa en los clasificados, alquilo inmueble de 2 habitaciones, un baño, bañera, valor 15.000 pesos, depósito tanto, un mes de alquiler, no se aceptan perros, es distinto. Ahora, si el cartel solamente dice alquilo o alquila o venta, nos está invitando a que nos contactemos, claramente, porque dice alquilo arriba y abajo el numerito, o la inmobiliaria. Entonces nosotros nos contactamos, es una invitación a ofertar, es una invitación a generar un diálogo. Por supuesto que nosotros no haremos la oferta, ¿no? No es que nosotros vamos y decimos, ¿sabes qué? Por este inmueble yo te pagaría 12.000. No. Ellos claramente te dicen, nosotros estamos cobrando 15.000 pesos el alquiler. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Mucha suerte en tu búsqueda, ¿no? ¿Y cuál era la otra, Pau? Si en ofertas publicitarias que están fuera de término, corresponde reclamar. Siempre tenemos que oficiar de abogados del diablo. Siempre tenemos que pensar qué diría el letrado de la contraria. Yo, como abogado no sé, el local que hizo esta oferta, yo diría que la oferta tiene validez por el plazo que ha estado estipulado, ¿eh? Ojo. Si dice del 20 al 30 de octubre, yo personalmente diría eso. Ahora bien, algún versado o versada en defensa del consumidor saltará por los cielos y dirá otra cosa. Pero en principio,
tenemos que evaluar siempre las conductas en base a la buena o a la mala fe, ¿bien? Entonces, si hemos visto que la oferta tenía validez del 20 al 27 de septiembre, y nosotros fuimos el 28 a hacer valer la oferta, no creo que podamos decir algo o alegar buena fe, si está clarito que es del 20 al 27, ¿bien? Seguimos un ratito más. Ahora bien, 974, ¿sí? La fuerza obligatoria de la oferta. ¿Por qué dice esto? Porque la oferta obliga al proponente, volvemos a lo que dijimos antes, la seriedad, o la oferta tiene que ser seria, dicen los autores, ¿bien? Entonces, a no ser que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o de las circunstancias del caso. Esto, en cierto punto, refuerza lo que nosotros ya habíamos hablado en cuanto a la intención, ¿sí? Por supuesto, si nosotros realizamos una oferta con la intención de ofertar, con la intención de generar un vínculo contractual, ¿sí? Se aplicará un efecto jurídico. Ahora bien, una vez que nosotros hemos realizado la oferta y ha sido aceptada, ¿sí? Es obligatoria para las partes. No puedo luego saltar a alegar que no, ¿sabes qué? En su momento te lo ofrecí, pero ahora me arrepiento y te voy a pedir, en vez de 10.000, te voy a pedir 15.000 pesos más. No está bien, no está bien. Porque luego tenemos algunos artículos que nos hablan de la tratativa contractual, tutelan cierta situación que las partes han previsto, que las partes han tenido como condición para seguir en contacto, entonces generan una responsabilidad. ¿Bien? Pero en principio nos dice, la oferta obligará al proponente, salvo que lo contrario resulte de sus términos, de la naturaleza del negocio o las circunstancias. Volvemos a hablar de estas circunstancias en las cuales realizamos ofertas que no son serias, ¿no? ¿Sabes qué, Pau? En algún momento te voy a comprar tu casa, o en algún momento te voy a regalar, qué sé yo, te voy a regalar un auto. ¿Bien? Entonces, decirlo con tanta soltura, que claramente indica que no hay una intención de ofertar, no genera en Pau la prerrogativa, derecho subjetivo, la prerrogativa de decir, Agustín, te voy a demandar por cumplimiento contractual porque vos me dijiste que me ibas a regalar un auto. Entonces yo me veo frustrada y estoy dañada porque mi bien es jurídico y empieza su alegato y su fundamento. ¿Sí? Entonces siempre situemos de la mano de la fuerza obligatoria a la seriedad de la oferta. Asimismo, de la mano de la fuerza obligatoria, tenemos que tener en cuenta que una vez que se aceptó y se recibió la aceptación y lo que veremos más adelante, ya genera cierta responsabilidad. ¿Bien? Entonces, el segundo párrafo nos habla de las situaciones, es situacional. ¿Y por qué? La oferta hecha a una persona presente o la formulada por un medio de comunicación instantáneo sin fijación de plazo, solo puede ser aceptada inmediatamente. Es decir, in situ, estamos en un negocio, pienso en esos negocios de libros que hay en esas librerías que venden libros usados, para la gente de Buenos Aires las ve muy seguido, ¿no? Hay muchos allá. Entonces, vos pasás por ese local y el vendedor te dice, bueno, ¿te gusta este libro? ¿Sabes qué? Si te llevas dos, te hago la mitad de precio. ¿Sí? Esa oferta la tenemos que aceptar nosotros en el momento. No podemos caer a la semana siguiente y decir, ¿sabes qué? ¿Te acordás que alguna vez me dijiste que me ibas a cobrar la mitad si llevaba dos? No, porque el código acá es claro. Si fue realizado entre dos personas que están presentes, la aceptación debe ser inmediata. Asimismo, cuando es por teléfono. ¿Bien? Pienso en estas ofertas que llegan todo el tiempo, cuando te llaman los millones de seguros, que nos llaman absolutamente a todos, todos los días, a toda hora, y te ofrezco un seguro de vida por el valor de 15 pesos, solamente vas a pagar 15 pesos por el primer año, bla, 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 bla. Quizás alguno de nosotros está interesado en estas contrataciones electrónicas. Entonces, si fue realizada la oferta por un medio de comunicación instantáneo y no me fijó un plazo, solamente la podré aceptar en ese momento. ¿Bien? Porque quizá hemos encontrado el día exacto en el cual OSDE te ofrecía el plan más alto a un valor de 500 pesos mensuales y nosotros lo teníamos que aceptar en ese momento. Luego no podremos presentarnos en OSDE y decir, yo me acuerdo que el 15 de septiembre me ofrecieron OSDE 4.10 a 500 pesos. ¿Puede ser? No, ya no se puede, porque el código es tajante y es claro. Bien, ahora, este punto seguido nos marca otra situación.
cuando se hace a una persona que no está presente sin fijación de plazo, ojo, sin fijación de plazo para la aceptación, el proponente queda obligado hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la recepción de la respuesta por los medios usuales de comunicación. Acá empezamos a ver un poquito de casuística. Acá dependerá mucho del rubro, dependerá mucho de la situación. ¿Por qué? Porque dentro de la clasificación de las cosas, como bienes materiales, lo hemos visto en otra clase, hay cosas que son susceptibles del paso de tiempo y hay cosas que se deterioran, ¿sí? Pienso en este caso, por ejemplo, comida. Nosotros no podemos aceptar una oferta que nos hayan hecho de cierta comida o ciertos bienes consumibles a los 6 meses. Pues aunque no hayamos fijado un plazo de aceptación, la comida se deteriora, ¿sí? Entonces, pienso, cuando se hace a una persona que no está presente sin fijación de plazo, el proponente queda obligado hasta el momento en que puede razonablemente esperarse la aceptación. Nos han llamado a nosotros desde nuestro lugar de comida favorito y nos dijeron, el menú de hoy, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar a 500 pesos porque te quiero mucho. El menú de hoy es, no sé, trucha, ¿sí? Entonces no nos fija un plazo a nosotros para la aceptación, pero no podremos, porque razonablemente no podemos ir a los 4 o 5 días a decir, che, ¿sabes qué? Te compro la trucha, sí, me gustó tu oferta. No, porque la razonabilidad depende en cierto punto del tipo de bien que nosotros vamos a negociar, del tipo de negocio que vamos a hacer y la recepción de la respuesta, que también debe ser por los medios usuales de comunicación, estará sujetada, ¿sí?, a los bienes o lo que sea que estemos negociando. Asimismo, tenemos que tener en cuenta otro criterio que quizás es un poco más objetivo y a nosotros nos atormenta, la inflación. Bien, por ejemplo, nos han llamado de la inmobiliaria amiga y nos dijeron, ¿sabes qué? Vos que estabas buscando un terrenito, tengo un terreno fantástico a $10.000. Pensalo, si te llama la atención, cerramos el negocio, ¿sí? Hemos recibido una oferta. Ahora bien, el plazo razonable para nosotros emitir la aceptación dependerá en cierto punto de nosotros, claro, pero también de los valores que van cambiando en nuestro país. Entonces, no creo, honestamente hablando, que nosotros podamos llamar al año siguiente y decirle a la inmobiliaria amiga, ¿sabes qué? Está buenísimo, ya junté el dinero, cerremos el negocio por lo que vos me habías ofrecido a $10.000. Por supuesto que te van a decir que no, que actualmente sale $25.000. Che, pero en su momento vos me hiciste una oferta válida, vos tenías intención de ofertar, ¿sí? Y sabes que la fuerza obligatoria de la oferta, el 974, y empieza, porque estudió abogacía, entonces empieza a dar todos los fundamentos, ¿sí? Tiene que ser un plazo razonable, no nos han fijado un plazo, no nos dijo aceptarle de acá hasta fin de mes. Pero tenemos que pensar en plazos razonables y tenemos que tener en cuenta ciertos criterios, ¿sí? Dependerá del rubro, los criterios aplicables, pero los tenemos que tener en cuenta. Por eso es una norma tan amplia, no se enfoca en una situación en particular, sino que la deja a discreción de las partes y, por supuesto, de quien juzgará en su momento. Ahora bien, más abajo nos dice, los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su recepción, excepto que contenga una previsión diferente. Acá no me quiero meter en las teorías, porque quizás estamos medio acotados con el tiempo, pero en su momento hubieron, y por lo menos la vamos a nombrar, distintas teorías de la emisión, de la recepción, del conocimiento. ¿Y a qué hacía referencia? ¿A partir de cuándo? Perdón, ¿a partir de cuándo nosotros contamos el plazo de vigencia de la oferta? ¿Sí? Pensamos que recibimos una oferta y nos dice la oferta misma, tenés 5 días para aceptar este negocio jurídico que te estoy proponiendo, ¿sí? Entonces, en tal caso, ¿a partir de cuándo nosotros contamos los 5 días? En este momento, en este contexto, digamos, globalizado, quizás es muy sencillo, porque uno recibe la oferta por WhatsApp, la lee, y a partir de ese momento contamos los días. Ahora bien, esto claro es un resabio del código de Vélez, ¿no? ¿Qué pasa? Vélez realiza el código en el 71, hace un montón, no en el 1900, ¿no? Antes. En el 71 sale el código. Entonces, en ese momento no tenían las facilidades que tenemos nosotros ahora. ¿Y cómo hacía yo desde Jujuy para enviarle una oferta a Paula que esté en Buenos Aires y contar los plazos? Supongamos que yo mandaba una hermosa carta y la carta demoraba 7 días en llegar hasta Buenos Aires.
y Pau la recibía. ¿A partir de cuándo tiene validez la oferta? ¿A partir de cuándo nos corre el plazo de vigencia? ¿Desde que yo se la entregué al cartero? Quizás no, porque si la oferta era de 5 días y tarda 7 días en llegar, no me sirve de nada. ¿Desde que Pau la recibe? Bueno, ahí es distinta la situación. Pau recibe el mensaje, recibe la oferta a través de su carta, y empiezan a correr los días para que ella la acepte. Luego tendremos el mismo problema. Pau me envía la aceptación, ¿y a partir de qué plazo? ¿Y cómo hago yo para no enojarme y decir, pero Pau, esto era en 5 días y ya pasó un mes? Bueno, quizás habían situaciones que nosotros no la podíamos controlar, o ellos en su momento no las podían controlar por las distancias. Actualmente el WhatsApp, las llamadas, nos facilitan mucho y todo es medianamente inmediato, ¿no? Pero bueno, nos dice el código, los plazos de vigencia de la oferta comienzan a correr desde la fecha de su recepción, salvo que contenga una previsión diferente. Entonces, salvo que entre las partes nos pongamos de acuerdo que los plazos corren desde otro día, ¿sí? Es decir, Pau, yo te hago esta oferta, ¿sí? Pero pensala y lo vas a decidir del 10 al 15 de noviembre. Bueno, salvo que nosotros nos pongamos de acuerdo de esa forma, el conteo del plazo será a partir de la fecha de la recepción. ¿Cómo lo probaremos? Será cuestión probatoria de ese momento, ¿sí? Porque hubo un acuse del cartero de recibo y acá está la firma y lo recibió porque era una carta que estaba certificada y bla, 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 bla. ¿Bien? Una discusión que quizás quedó para otro momento. Ahora bien, retractación. Claro, he recibido una oferta y yo me retracto, ¿sí? Lo que yo le ofrecí a Pau, en su momento, bueno, al día siguiente vino un vecino y me hizo una oferta mucho mejor y yo me tengo que retractar. Estoy arrepentido, yo no quiero eso. No quiero realizar ese negocio jurídico. ¿Qué nos dice el código? La oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida antes o al mismo tiempo de la oferta, ¿sí? Insisto, todas estas previsiones vienen del anterior código, ¿sí? Pero ¿cuál sería la importancia acá? Pensamos de nuevo en el ejemplo de la carta, o quizás puede pasar también en el WhatsApp, ¿sí? Yo para retractarme, para tirarme para atrás, para, arrepentirme de lo que he ofrecido, tengo que comunicarlo o antes o al mismo tiempo de la recepción, ¿sí? Es decir, si lo hice a través de una carta, y a Pau se lo mandé por carta normal, que tarda 7 días. Bueno, yo me quiero retractar, tendré que pagar la carta más cara que le va a llegar antes. ¿Bien? En estos medios informáticos no tiene tanta importancia porque es todo muy inmediato, insisto. Pero bueno, quedará a criterio de las partes, hablaremos de buena fe y veremos qué dice el juez si yo mando un mail con una oferta y a los 10 minutos mando otro mail, ¿sí? Después deberemos confirmar en qué momento Pau recibió. Quizás Pau no abrió el mail hasta el día siguiente y efectivamente vio los dos al mismo tiempo. Ahora bien, si a Pau el negocio le sirve, va a decir, no, escúchame, yo acepté tu oferta antes de que me llegue tu retractación. Será una cuestión probatoria y de un litigio posterior. Ahora bien, siguiendo con la oferta, artículos de interés. ¿Y por qué de interés? Porque el programa no lo marca, pero lo debemos nombrar, ¿sí? Estamos medio jugados ahora. Artículo 976, muerte o incapacidad de las partes. La oferta caduca cuando el proponente o el destinatario fallecen o se incapacitan antes de la recepción de su aceptación. Volvemos a hablar de la recepción, en este caso recepción de la aceptación. Entonces, cuando el proponente, ¿sí?, o el destinatario fallecen y no se ha recibido la aceptación, es decir, no se ha cerrado el círculo de la oferta, la misma caduca. Bien, ahora, ¿qué pasa? El que aceptó la oferta ignorando la muerte, yo no sabía que murió, o yo no sabía que se incapacitó, y acepté la oferta, y a consecuencia, acá está la condición, a consecuencia de eso, realicé gastos o sufrí pérdidas, tengo derecho a reclamar la reparación. Pienso de nuevo en estos medios que no son tan instantáneos. Yo acepté la oferta y fui a mi local de confianza y embalé el producto y le puse un par de sellos y lo despaché. Y después me enteré cuando ya había llegado el paquete que el destinatario estaba fallecido. Yo realicé gastos, sufrí pérdidas. ¿Por qué? Porque me tomé el trabajo no solo de realizar las acciones, que en sí tienen un valor patrimonial,
pues es susceptible de valoración, pero al mismo tiempo fui a pagar el flete, gasté en el traslado de los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en tal punto es que nosotros le vamos a dar importancia a esto, ¿sí? Habrá derecho a su reparación de los gastos sufridos o de las pérdidas, siempre y cuando haya habido una erogación por parte de la otra persona y no haya conocido. ¿Bien? Luego esto del contrato plurilateral, tienen que relacionarlo con los contratos unilaterales y bilaterales, ¿sí? Recomiendo que no nos metamos en esto porque no solo está discutido por la doctrina, sino que nos llevaría a hablar un poquito de sociedades y vamos a dejarlo para la lectura, para tenerlo en cuenta, pero como estamos medio cortos de tiempo, posteriormente le daremos análisis. Ahora bien, siguiendo, la aceptación, y yo dije acá 3 situaciones posibles, y voy a explicar por qué digo 3 situaciones posibles. Nosotros recibimos una oferta. Bien, yo digo, Pau, te compro tu teléfono, te pago 10.000 pesos. ¿Qué puede hacer Pau? Número 1, sí, Agus, ¿sabes qué? Me parece un buen negocio, cerramos, bárbaro. No, Agus, la verdad me parece que me estás ofreciendo una miseria, no cerramos. O tercero, Agus, ¿sabes qué? Yo sí tengo ganas de vender mi celu, pero con 10.000 pesos me quedo medio corta. ¿Qué te parece si hacemos por 15.000 pesos? Esta tercera situación es la que encuentra fundamento en la letra del código, y por eso lo vamos a leer. Artículo 978, aceptación. Para que el contrato se concluya, fíjense la importancia y lo fuerte que es la frase, la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. Es decir, te ofrezco realizar este negocio jurídico y la contraparte dice sí, o lo que digan. ¿Bien? También se hace a través de actos. Ahora bien, cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato. Es decir, ¿la contraoferta es aceptación? No, la contraoferta es contraoferta. Y en tal caso es negación, es negativa. Por lo menos así lo entendía mi maestro de la facultad, y siempre nos preguntaba al momento de evaluar, si yo te hago una oferta y vos me contraofertás, ¿aceptás o no? ¿Vos qué dirías? ¿Que sí o que no? El que decía que sí, se iba a su casa con un 1. El que decía que no, había estudiado, por lo menos conforme a Paricio, que es un gran docente. Entonces, tengan en cuenta que hay 3 situaciones posibles, y la contraoferta es la propuesta de un nuevo contrato, ¿sí? Y tiene que ser, por supuesto, admitido de inmediato al aceptante. Pensamos de nuevo en el caso, Pau, te compro el teléfono, te pago 10.000 pesos. No, Pau, ¿sabes qué? Te lo vendo, pero dame 15.000. Bueno, ¿sabes qué, Pau? Me parece un buen negocio. Concluimos el contrato. Bien. Ahora bien, tenemos la aceptación. Claro que puede haber retractación de la aceptación. Como hay retractación de la oferta, hay retractación de la aceptación. Entonces, la aceptación puede ser retractada si la comunicación de su retiro es recibida antes o al mismo tiempo que ella. Aplica lo mismo que hemos hablado antes, ¿sí? Ha sido el mismo desenvolvimiento doctrinario de la teoría de la recepción, la teoría de la emisión, la teoría del conocimiento. Bueno, el código lo ha unificado, ha llegado a unos criterios que son aceptados por lo menos la mayoría de los autores, entonces se aplicará la misma situación. ¿Bien? Ahora bien, quizás este es un detalle medio obvio, pero no lo quiero pasar por alto. Para que la aceptación sea aceptación, no es necesario que nosotros, como si fuéramos las personas más protocolares del mundo, digamos, sí, estimado oferente, yo acepto voluntariamente tu oferta. Muchas veces se hace a través de gestos. Muchas veces se hace a través de gestos. Pienso en el caso típico. Vas a un negocio, abrís la heladera, sacás una botellita, y el tipo te dice 100 pesos. Bien, te acercás, sacás la billetera y le das los 100 pesos. Claro que hubo una oferta, una aceptación, se realizó todo ese contrato, ¿sí? Jurídicamente hablando, nosotros lo tenemos que ver desde esa óptica. Pero quizás no hubo, ni siquiera han mediado palabra, porque son amigos de toda la vida, entonces le dijo, una botellita, listo, 100, toma. Pero se ha concluido un contrato, y nosotros lo tenemos que iluminar a la luz de estos artículos que venimos estudiando. ¿Bien? Ahora bien, 979, valor del silencio. Fíjense qué importante. En cuanto a modos de aceptación,
Toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad constituye la aceptación. Esto es lo que veníamos hablando. Que vayamos al negocio, que saquemos la botellita y que saquemos al toque inmediatamente sin que nos digan nada el billete de 100 pesos, estamos claramente celebrando el negocio jurídico. Bien, constituye una aceptación. Ahora bien, por otro lado, el silencio importa aceptación solo cuando existe el deber de expedirse. Acá nos marca una diferencia. Porque ¿qué pensamos nosotros en no vulgar? El que calla otorga. Eso es lo que pensaría cualquier vecino de nosotros que no ha estudiado Derecho. Pero nosotros como operadores jurídicos tenemos que darle el valor que merece. ¿Sí? Entonces, el silencio será aceptación solo cuando hay deber de expedirse. ¿Qué significa esto? Perdón, ¿de qué puede resultar? De la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que hayan establecido entre ellas. Es decir, que presupone que ya teníamos nosotros un contrato previo, ¿sí? Y fíjense, o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Voy a darlo con un ejemplo personal. Yo estoy suscrito a un club en el cual me mandan a mí mensualmente, entre los 3 primeros días, una caja de vinos de Mendoza. Y todos los años me dicen a mí, Agustín, ¿querés recibir la caja de vinos de Mendoza que contrataste en marzo de este año? No, claramente que no. Pero ¿qué pasa? Si yo nada digo, por los usos y por cómo se realiza ese negocio, ellos me van a seguir enviando la caja todos los meses. Pues está a mi cargo ponerle finitud al contrato. Entonces, ¿yo estoy realizando actos de silencio? Claro que sí, porque yo ni siquiera me comunico con ellos. A mí me mandan la factura por mail y me llega la caja. No hay una comunicación en la cual ellos me dicen, Agustín, ¿te interesa renovar el contrato y que te enviemos esta caja de vinos? Y por supuesto que yo tampoco me pongo a decir, estimado, mándeme por favor la caja de vinos, que estoy muy ansioso y deseoso de probarlos. Entonces, dentro de ese negocio jurídico pactado entre las partes, en la cual la práctica revela que si yo quiero interrumpir este tipo de suministro, yo lo tengo que decir personalmente, ¿sí? Mi silencio tiene ese valor de aceptación. Y no puedo ir al juzgado y decir, señor juez, yo no he aceptado que me manden este mes la caja, porque no tiene valor lo que yo diga, pues artículo 979. El juez con justo derecho, ¿sí? Y con la prudencia del César va a abrir el código, va a buscar el 979, me lo va a mostrar, y yo me tendré que ir a mi casa, porque yo no he tenido la prudencia de leer cómo funciona el silencio en ciertos actos. Ahora bien, finalizando, digamos, esta parte de la oferta, tenemos que hablar de los contratos entre presentes y entre ausentes, que un poco ya lo hemos adelantado, pero nos lo marca el código 980. La aceptación perfecciona el contrato. Fíjense, importante, la aceptación de la oferta perfecciona el contrato. Por lo tanto, si yo ya acepté la oferta y la contraparte la recibió a la aceptación, y se ha dado el negocio de una manera sana, ¿sí? Recuerden lo que hablamos de la faz patológica de los contratos. Yo ya acepté la oferta y el negocio se perfeccionó. ¿Qué pasa si yo incumplo? Bueno, se generará cierto tipo de responsabilidad, pues el negocio ya está perfeccionado. La tratativa contractual ha culminado y el negocio se ha celebrado entre las partes. Entonces, perfeccionamiento, nos dice el código, se perfecciona cuando, entre presentes, cuando es manifestada. Estamos in situ, ¿sí? Y te digo, Pau, te compro, la PO me dice, bueno, listo, se ha perfeccionado el contrato. Ahora bien, entre ausentes, si es recibida, la aceptación por supuesto, durante el plazo de vigencia de la oferta, volvemos a hablar de lo mismo. Pau, te hago esta oferta, pensarlo hasta fin de mes y me decís qué pensás. ¿Sí? Es un contrato entre ausentes porque en ese momento no estábamos mano a mano, quizás yo estoy acá en Jujuy y esté en Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto culminamos lo que tenemos que ver hoy, me parece que llegamos justo con el tiempo. Y bueno, no sé si quedó alguna duda que se pueda resolver brevemente en el chat. Buenísimo, Agus, excelente. Acá están poniendo muchas gracias por la clase. No, por lo que veo, ninguna consulta sobre el tema. Bien. Bueno, chicos, con esto hemos terminado. Contratos sabemos que no suele gustar, no es de lo más lindo, por lo menos para la mayoría, pero es muy interesante. Las clases siguientes van a ser preciosas. Y nada, gracias por su tiempo. Nos veremos la próxima clase. Chao, gracias.